Buen momento para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de transistores BJT. En esta oportunidad vamos a hablar de la polarización por divisor de voltaje. Recordemos que las configuraciones en DC del BJT tienen unas fórmulas generales. Estas fórmulas son beta igual a corriente de colector sobre corriente de base, corriente de emisor igual a corriente de base factor de beta más 1, voltaje base de emisor igual a 0.7 voltios y corriente emisor aproximadamente igual a corriente de colector. La polarización por divisor de voltaje consiste en que el transistor BJT está conectado con una resistencia de colector a VCC y una resistencia de emisor a tierra. Hasta ahí no se diferencia en nada con respecto a la polarización estabilizada en emisor. Pero observen que la base va conectada con una resistencia R1 a el VCC y con una resistencia R2 a tierra. Si redibujamos nuestro circuito, pues obtendremos el circuito que aparece a la derecha de las pantallas. Este circuito, observen que tiene nuestro voltaje VCC, nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2 en la parte izquierda. Es nuestra malla de entrada y nuestra malla de salida que corresponde a esta parte que acá tenemos en la parte derecha del circuito. Recuerden que este VCC y este VCC se refieren al mismo voltaje. Lo dibujamos aparte para tener una aproximación y una visualización más detallada de las mallas. La malla base de emisor, por lo tanto, va a estar configurada por un circuito mixto, que si nosotros dividimos el circuito o cortamos el circuito en los puntos A y B, como observamos en la parte segmentada en rojo, pues vamos a obtener que podríamos hallar un equivalente Thevenin. Haciendo el equivalente Thevenin en este segmento de A a B, en el corte AB de nuestro circuito, encontraríamos este circuito sencillo. Para ese circuito sencillo tendríamos que hallar la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Por lo tanto, aplicando el teorema de Thevenin, pues diríamos que para hallar la resistencia Thevenin es equivalente a colocar el circuito que tenemos en corte y las fuentes de voltaje que hay presentes en él en cortocircuito. Por lo tanto, la resistencia Thevenin es equivalente a tener el paralelo de la resistencia 1 con la resistencia 2. Esto es que resistencia Thevenin es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, que es el paralelo de la resistencia R1 y la resistencia R2. Para hallar voltaje Thevenin es necesario cortar el circuito en las partes seleccionadas y hallar el voltaje presente en esos dos puntos. Por lo tanto, si nosotros cortamos nuestro circuito original en los puntos A, B, encontraríamos este circuito serie. Observen que el voltaje Thevenin es el mismo voltaje que está presente en la resistencia 2. Por lo tanto, este voltaje lo podemos calcular con un divisor de voltaje, obteniendo que voltaje Thevenin es igual a VCC, que es el voltaje aplicado, multiplicado por la resistencia R2, que es la resistencia donde queremos hallar el voltaje, sobre R1 más R2, que es la resistencia equivalente en este circuito serie. La malla base emisor de nuestra configuración original con su equivalente Thevenin se resume en lo siguiente: un voltaje Thevenin conectado en serie a una resistencia Thevenin y que va a la base de nuestro transistor, inmediatamente va a la resistencia de emisor a tierra. Analizando la polaridad que se están generando en cada uno de los elementos de nuestra malla, obtendríamos que la resistencia de Thevenin tiene una polarización más menos. El voltaje base emisor tiene una polarización más menos y la
el voltaje en la resistencia de emisor tiene una polarización positiva arriba, negativa abajo. Todo esto por la corriente que está generando nuestro voltaje Thevenin aquí en esta rama. Por ley de voltajes de Kirchhoff tendríamos que voltaje Thevenin, teniendo en cuenta por donde sale la corriente, menos corriente de base por resistencia Thevenin, la caída de voltaje en esta resistencia, menos voltaje base emisor, el voltaje que hay en esta parte de nuestro transistor, que recordemos que es 0.7 voltios, menos corriente de emisor por resistencia emisor, que es la caída de voltaje en esta resistencia, igual a 0. Como corriente de emisor es igual a corriente de base factor de beta más 1, una de las fórmulas generales, reemplazando en la corriente de emisor que tenemos aquí, obtenemos que voltaje Thevenin menos corriente de base por resistencia Thevenin, la misma expresión que tenemos acá, menos voltaje base emisor, la misma expresión que tenemos acá, menos corriente de base factor de beta más 1, que es el cambio de variable o el reemplazo de esta corriente de emisor, que equivale a corriente de base factor de beta más 1. Entonces aquí quedaría corriente de base factor de beta más 1, que es la misma corriente de emisor, multiplicada por resistencia de emisor, igual a 0. Despejando corriente de base, tendríamos que, como esta corriente de base, esta expresión tiene corriente de base y está en la parte izquierda, y esta expresión tiene corriente de base y está en la parte izquierda con signo negativo, las dos expresiones las vamos a enviar al lado derecho de la ecuación y cambian el signo. Por lo tanto, voltaje Thevenin menos voltaje base emisor es igual a corriente de base por resistencia Thevenin. Esta expresión que estaba negativa pasa a sumar, más corriente de base factor de beta más 1 por resistencia de emisor. Esta expresión que estaba negativa y pasa a sumar. Observemos que en las dos expresiones tenemos corriente de base. Podemos sacar factor común. Sacando factor común tendríamos que voltaje Thevenin menos voltaje base emisor es igual a la corriente de base, que es el factor común que vamos a sacar de estas dos expresiones, factor de resistencia de Thevenin más beta más 1 por resistencia de emisor. Como la intención es despejar corriente de base, toda esta expresión que está multiplicando a corriente de base pasará al otro lado de la ecuación a dividir. Tendríamos que corriente de base es igual a voltaje Thevenin menos voltaje base emisor sobre resistencia Thevenin más beta más 1 por resistencia emisor. Organizando, esta es la fórmula y la primera fórmula que tenemos de la polarización por divisor de voltaje. Continuando con nuestra malla de entrada, nuestra malla base de emisor, podríamos encontrar que por ley de Ohm, el voltaje emisor, que es el voltaje en esta resistencia, es equivalente a la corriente emisor, que es la corriente que va pasando por él, multiplicada por la resistencia. Por deducción, tendríamos también que el voltaje base, este voltaje que es el voltaje desde este punto hasta tierra, es igual a voltaje base emisor, esta caída de voltaje, más corriente de emisor por resistencia de emisor, esta caída de voltaje. Por otro lado, podríamos también establecer que voltaje base es igual a voltaje Thevenin menos la corriente de base por la resistencia Thevenin, es decir, la caída de esta tensión. Es decir, que el voltaje base, que es el voltaje desde este punto hasta tierra, que es lo mismo de este punto hasta esta tierra, es equivalente a este voltaje menos la caída de tensión en esta resistencia. Como corriente de base es muy pequeña, podríamos hacer una equivalencia y decir que voltaje base es aproximadamente igual a voltaje Thevenin. La malla colector emisor en nuestra malla de salida para esta configuración es similar a las mallas que a la malla de polarización estabilizada de emisor. Tendríamos esta misma malla y polarizando
cada uno de los elementos de esta malla por este voltaje VCC, tendríamos que la resistencia de colector queda polarizada positivo arriba, negativo abajo. Voltaje colector emisor, positivo arriba, negativo abajo. Y resistencia o el voltaje en la resistencia de emisor, positivo arriba, negativo abajo. Por ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, tendríamos que VCC, recuerden, por donde sale la corriente, VCC menos IC por RC, menos IC por RC, menos voltaje colector emisor, menos voltaje colector emisor, menos corriente de emisor por resistencia de emisor, menos corriente de emisor por resistencia de emisor, es igual a 0. Como corriente de emisor es aproximadamente igual a corriente de colector, tendremos que VCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor, y aquí hacemos el cambio de variable. Corriente de emisor es aproximadamente igual a corriente de colector. Entonces la expresión IE por RE la cambiamos por IC por RE igual a 0. Despejando voltaje colector emisor, tendríamos que, como voltaje colector emisor está restando, lo pasamos al otro lado de la ecuación a sumar. Y me quedaría que VCC menos IC por RC menos IC por RE es igual a voltaje colector emisor. Factorizando corriente de colector, tendríamos que VCC menos IC por RC más RE es igual a voltaje colector emisor. Organizando la ecuación, tendríamos nuestra ecuación de salida, que voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC más RE. Para hallar voltaje colector por deducción, podríamos establecer que voltaje colector, que es el voltaje que hay desde este punto hasta tierra, es equivalente, si lo observamos por este lado de la malla, a este voltaje, que es VCC, menos la caída de tensión en esta resistencia, que es IC por RC. Pero también, si lo vamos a observar por esta parte de la rama o de la malla, podríamos encontrar que el voltaje desde el colector hasta la tierra es la suma algebraica de estos dos voltajes, es decir, es igual a voltaje emisor, que es el voltaje en esta resistencia, más voltaje colector emisor, que es el voltaje propio acá en el transistor. Resumiendo, las fórmulas de polarización por divisor de voltaje son las fórmulas que aparecen en pantalla. Como ejemplo, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Determine corriente de colector y voltaje colector emisor en el circuito de la figura que se muestra a continuación. Recuerden que este ejercicio fue tomado de Boylestad 2009. Para hallar corriente de colector, primero hay que hallar corriente de base. Sin corriente de base no podríamos hallar corriente de colector. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar corriente de base. Por fórmula, corriente de base es igual a voltaje Thevenin menos voltaje base emisor sobre resistencia Thevenin más beta más 1 por resistencia de emisor. Como no tenemos voltaje Thevenin ni resistencia Thevenin, es lo primero que debemos hallar. Primero hay que hallar resistencia Thevenin y voltaje Thevenin. Como la resistencia Thevenin es el paralelo de estas dos resistencias R1 y R2, pues sacamos el paralelo efectivamente de esas dos resistencias. Sería igual a 82 kiloohmios por 22 kiloohmios sobre 82 kiloohmios más 22 kiloohmios. Resistencia Thevenin es igual a 17.35 kiloohmios. Para hallar voltaje Thevenin tendríamos que hacer el divisor de voltaje, VCC por R2 sobre R1 más R2, igual a 18 voltios, que es nuestro VCC, multiplicado por 22 kiloohmios, que es nuestra resistencia 2, sobre la suma de las dos resistencias de base, es decir, 82 kiloohmios y 22 kiloohmios. Realizando las operaciones, encontramos que voltaje Thevenin es igual a 3.81 voltios. De esta manera ya tenemos voltaje Thevenin y resistencia Thevenin.
podemos hallar corriente de base. Reemplazando en esta fórmula, corriente de base es igual a voltaje Thevenin, que es 3.81 voltios, menos voltaje base emisor, que es 0.7 voltios, sobre resistencia Thevenin, que es 17.35 kiloohmios, la resistencia que hallamos en este apartado, más beta más 1, que en este caso el beta es 50, más 1, 51, que multiplica a resistencia emisor, que en este caso la resistencia emisor es 1.2 kiloohmios. Resolviendo, tendríamos que corriente de base es igual a 39.6 microamperios. Para hallar corriente de colector, que es la incógnita que nos estaban preguntando, analizamos nuestra fórmula general, que beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base. Despejando, corriente de colector sería igual a beta por corriente de base, lo que significa que nuestra corriente de colector es igual a 50, que es el beta, multiplicada por 39.6 microamperios, que es la corriente de base. Realizando las operaciones encontramos que corriente de colector es igual a 1.98 miliamperios. Para hallar voltaje colector emisor, aplicamos la fórmula voltaje colector emisor igual a VCC menos IC por RC más RE, lo que concluimos que voltaje colector emisor es igual a 18 voltios, que es nuestro VCC, menos 1.98 miliamperios, que es la corriente de colector, multiplicada por resistencia de colector, que es 5.6 kiloohmios, más 1.2 kiloohmios, que es la resistencia de emisor. Resolviendo, encontramos que voltaje colector emisor es igual a 4.54 voltios. Recuerden que todo lo que vimos en este video lo pueden encontrar en el libro de Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de Boyle-Stat, 10ª edición, en las páginas 176 a 182. Muchas gracias por la asistencia, nos vemos en la próxima entrega.